Jesús poder estar hoy con ustedes. Hoy vamos a comenzar una serie de prédicas que no van a ser continuas porque tenemos mucho que meditar en el Señor a partir de este tema. Comenzamos en la lectura bíblica hace unos días, el libro de Hechos. Todos sabemos que la escritura es maravillosa, pero el libro de los Hechos tiene algo en particular. Todos le mencionan el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero no es cierto. Es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles. Y vamos a entrar a un tema que nos va a enseñar cómo la venida de nuestro Señor Jesucristo, si bien es cierto, es un tema muy, el hombre lo ha hecho muy complicado, pero hoy vas a aprender en base a la Escritura que la venida de nuestro Señor Jesucristo es un proceso. Y comienza desde que le recibes en tu corazón. El viernes vimos que el reino está aquí. ¿Y cómo está aquí si el reino es Jesús? Tú declaras que Cristo vive. ¿Y dónde vive? Si todavía no viene. Esa pregunta no te la haces. Pero si no, Cristo vive. ¿Y cómo vive y reina si aún no viene? Díganme cómo. O sea, si alguien tiene una respuesta bíblica, compártamela en serio, ¿eh? ¿Cómo Cristo vive y reina si aún no viene? Entonces, a través de nosotros, ¿y cómo se manifiesta a través de nosotros? Entonces, vino, no ha venido, o ya vino, o está viniendo. Aleluya. Pero si a la iglesia le cuesta trabajo creer que es hija de Dios y no pecadora, imagínense lo que le va a costar creer que Cristo está aquí. No estoy hablando de una persona física, ¿eh? Estamos hablando de los hechos del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Yo sé que ahorita por tu cabeza dice, pero pastor, en la cena del Señor, él dijo que hiciéramos esto en memoria de mí, pero todavía no se iba. Dice hacer esto hasta que yo vuelva. Pero él todavía estaba ahí. Y no cenaban cada mes, ni cenaban cada año, cenaban diariamente. Y por eso la interpretación de que él representa a través del partimiento del pan y de la comparación del vino con su sangre, su sacrificio. Pero los discípulos y todas las personas en aquel tiempo cenaban diario. Dice, hacer esto en memoria de mí hasta que yo venga. Pero ahí estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo físicamente, todavía no se había ido. Y en el libro de los Hechos, el acto más maravilloso es el regreso de él a través del posicionamiento de su espíritu sobre nuestra persona. Vamos a la cita, hoy vamos a estudiar Hechos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí está diciendo Lucas de qué había hablado en sus primeros trabajos. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sí? A los apóstoles que había escogido. Sin embargo, hay un punto muy interesante. Hay una parte donde el Señor le está dando instrucciones a sus apóstoles, y hay una parte donde les dice, ojo, ahí ya no dice discípulos, dice a sus apóstoles, y te vas a sorprender cuando Hechos nos lleve a Apocalipsis capítulo 1, te vas a sorprender. Aquí el Señor ya no dice discípulos, a sus apóstoles, ¿sí?
Mas, sin embargo, les está dando instrucciones y hay una parte donde dice, hay cosas que a ti no te tocan saber. Y hoy, iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos lo vuelve a repetir. Hay cosas que a ti no te tocan saber. Hay cosas que el Señor te va a mostrar en su momento y hay cosas que de plano no tiene ni la obligación ni la necesidad de mostrarte. Para que dejemos ahí de estar y que no, que ya un pastor que tiene un programa en la tele dice que el Señor viene el 28 de diciembre del 2030, junto con la desaparición de Veracruz. Dicen que en el 2030 desaparece Veracruz. No, hay cosas que dice el Señor, eres mi apóstol, eres mi amado, pero hay cosas que no te tocan saber, porque no lo puedes comprender. El Señor no quiere que nos hagamos sabios sobre lo que está escrito, sino que nos hagamos sabios sobre lo que nos instruyó que debemos hacer. Y ahorita vamos a entender lo que verdaderamente significa el esperar que habla el versículo 4 de los Hechos. Dice 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Este esperarse no es el mismo esperar que habla del versículo 14. No, no es lo mismo. Ahorita vamos a ver, dice 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel este tiempo? Fíjense lo que les dice en el 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Dice, no andes investigando eso, no pierdas el tiempo en eso, eso no te edifica, eso en el momento a ti no te va a instruir. Dice que el Padre puso en su sola potestad, dice, este tema solo le compete a Dios. Este tema solamente le compete a Dios. Dios sabrá cuándo restituye a su pueblo, su nación, Él sabrá. A ti no te toca saberlo. A ti no te toca saberlo. Digo, como los osados, con todo respeto, de algunas otras, algunas sectas religiosas que dicen que la salvación para los 144,000 y que ya están. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Es el Señor. Hay cosas que solamente le competen a la soberanía de Dios. Y por eso digo que te va a sorprender Apocalipsis 1. Miren, dice, de aquí viene el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué necesitaba Jesús que le fuéramos testigos? No entiendo. Ya había terminado el juicio. Ya había sido crucificado. ¿Para qué quería testigos? ¿Para qué quería testigos? Ya había sido culpable por ti, por mí. ¿De qué tenemos que ser testigos? De algo que en su momento le costó trabajo a los discípulos creer, su resurrección y su venida. Aleluya, gloria a Dios. ¿De qué otra cosa teníamos que ser testigos? Ahorita, ¿a quién le importa verdaderamente del gobierno romano o de quien haya, del presidente de Israel? ¿Realmente a quién le importa volver a reabrir el caso de Jesús? ¿Realmente estará en la agenda de algún gobierno, de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Estará en la agenda? ¿Para qué quiere testigos entonces? Vamos a continuar. El viernes hubo una temática, ¿sí? El domingo en el servicio hubo un impulso sobre esto.
El domingo pasado, en la prédica del hermano Gus, hubo también, dice, recibiréis poder. Aquí el Señor no le dice, una vez que me vaya, van a pasar unos 3 años en lo que el Espíritu toma forma en ustedes, y entonces Él verá y evaluará si les da poder y a quién se lo da. No, dice, recibiréis poder, recibiréis poder. Entonces quiero que sepas, amado oyente, que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, has recibido poder. Pero no poder de un gobierno, no poder de fuerza física, es poder de Dios. ¿Qué pasa si un pequeño poder humano vuelve loco a cualquiera? ¿Qué pasa con el poder de Dios que sobrepasa cualquier poder humano? Y está ahí. ¿Por qué se lo recibiréis? Entonces le compartía yo a mi hija Brianda, el poder del Espíritu Santo no te lleva a intenciones, te lleva a decisiones. No, hasta aquí, no más. Paro esto no me sirve, esto no lo quiero, esto no le agrada a Dios, esto le agrada al Señor. Eso te lleva el Espíritu Santo. No hay intenciones, pues yo le voy a echar ganas. Tú no le puedes echar ganas, porque en tus fuerzas ya te quedó claro que no puedes hacer absolutamente nada. Pero el que vive y reina en ti, Él sí puede, y ese es el poder. Ahora el Señor, me rindo, no pude, pero tú sí. Aleluya. Entonces verdaderamente el reino lo vas a poder percibir. Y si no fuese así, ¿por qué el Señor nos constituyó reyes y sacerdotes? ¿Para qué quiere reyes si no hay reino? Entonces, esa batalla que se habla en su venida es la que diariamente debe estar viviendo cada rey del Señor. Hay una película, se llama El Señor de los Anillos, y es interesante cómo ahí los que van a la cabeza de la batalla, ¿quiénes son? Los reyes de cada reino. El reino agarra y dice, solamente un rey cobarde que termina suicidándose. De ahí en fuera, va el rey a la cabeza. El rey está peleando. Y lo curioso es de que se conjuntan varios reinos para pelear contra un reino del malo. Tú estás peleando la batalla que muchos esperan en su venida. Y eso te ha distraído y te ha pasado por alto que cuando el Señor tenga una manifestación física sobre esta tierra, es únicamente para hacer juicio. La batalla está al momento, la batalla está al día. El Señor viene en una manifestación que solamente a Él le compete a darle a cada quien su merecido. Pero vamos a sustentarlo bíblicamente, amados hermanos, porque es un tema que no se puede tomar a la ligereza. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicen por ahí que el Señor, que algunos respetuosos, ¿no? Algunos estudiosos de Escritura dicen que el Señor vendrá cuando ya en el último rincón de la tierra se haya predicado el Evangelio. Amados hermanos, eso pasó más de 1000 años atrás. ¿Ok? Que la gente dijo, no, me vale, yo quiero al sol por rey. Ah, no, yo quiero por Dios a un hipopótamo. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, esto no es de tanta ciencia ni historia, es simplemente de origen. Venimos de uno solo. Es simplemente de origen. No dice que el Señor, y en el oriente del Edén, creó a Adán 2 y a él le enseñó el Islam. Y en el suroriente el sueste del Edén, creó a Adán 3 y a él le enseñó el maoísmo. No, solamente hay una fuente, solamente hay un origen y el hombre fue el que decidió en qué creer. Pero no puede haber ningún rincón de la tierra sin evangelio, porque el que la creó a través de su palabra. Aleluya. Entonces, si no pensamos así, entonces estamos pensando que el hombre creó todo esto y ahora Dios lo tiene que llenar.
No, no nos equivoquemos. Dios creó la tierra con su palabra. Así que nadie puede excusarse de que yo no sabía, a mí no me dijeron. No, la palabra es Dios y Dios es la palabra. Y Él creó lo que conocemos que subsiste. Si no está la palabra en tu corazón, es porque no le has recibido. Y por lo tanto, no has nacido de nuevo. Vamos a continuar. Dice, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Fíjense bien, los ángeles les preguntan, ¿por qué estás mirando al cielo? Y vean lo que les dicen. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vean, algunas Biblias tienen subtítulo. Aquí, antes del versículo 12, el subtítulo dice, esperando al Espíritu Santo. Fíjense lo que le dicen los ángeles. Así como le has visto, así vendrá. Antes de entrar al versículo 12, mi Biblia dice, esperando al Espíritu Santo. Si tú estás esperando, ¿qué estás esperando? Que algo llegue, que alguien venga, que algo suceda. Estar esperando. Dice, esperando al Espíritu Santo. Dios Padre se manifiesta en la antigüedad antes de nuestro Señor Jesucristo. Tiene trato directo con el hombre. Presenta a su hijo a través del sacerdocio de Melquisedec, pero el hombre estaba distraído. Es necesario, ya vimos en una prédica el por qué era necesario que Jesús muriera. Pero ahora Dios Padre, Dios Hijo se hacen manifiestos en el hombre a través de Dios Espíritu Santo. Por eso dice, recibiréis poder. Por eso dice, recibiréis poder. Entonces no tendríamos poder hasta que no viéramos una manifestación física de Jesús. ¿Y qué crees? La Biblia dice lo contrario. Vamos a verlo bíblicamente. Mira, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El esperar que habla el versículo 4 no es el esperar que habla el versículo 14. Si no entendemos el esperar del versículo 4, no podemos perseverar como dice el versículo 14. Aleluya. Bien, vamos a ver qué nos muestra el Señor en estos versículos. Luego pedí a mi hermana Yadel que me apoye. Vamos a ir a velocidad con las citas bíblicas, porque son demasiadas citas bíblicas que debemos estudiar. El lunes daba mi hermana Rosy, daba su discipulado. Y decía que en algún momento algún hermanito le increptó para decirle que le fastidiaban un poco sus enseñanzas porque daba muchas citas bíblicas. No sé entonces cómo queremos aprender sin citas bíblicas. Si quieres aprender sin citas bíblicas, vas a aprender fábulas, historietas, chiludas. La palabra tiene que sustentarse con la palabra, no con experiencias vividas, no con emociones. Entonces, pues no creo que sea el pensar de Dios es fiel, pero si es así, pues nos vamos a aburrir un poquito. Miren, Él les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre.
¿sí? En el versículo 14 nos enseña cómo esperar en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, ya no a Cristo Jesús. Miren, Él les hace saber que aparecerá una segunda vez, pero ya no es para llevar pecado, sino para traerte tu completa salvación. Y con esto reitero, para aquellos que todavía siguen teniendo conflictos si la salvación se pierde o no, la salvación no se pierde, la salvación es Jesús. Pero si tú decides adorar al Dios hipopótamo, tú estás extraviado, Jesús no. Jesús no. Él no se pierde. Él es la salvación. Y es esperar, esa promesa era eso, esperar la promesa del Padre, que Jesús vendría. Y quiero por favor que vayamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Miren, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Entonces vamos a entender qué significa esperar en Cristo, amados hermanos, aquellos que están persistentes, pacientemente esperando a Dios, ven a Jesús crecer en sus corazones. Aquel que espera en Cristo ve la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo aparecer en sus corazones, ¿sí? Ven a Jesús trayendo su salvación, ¿sí? Ven a Jesús librándonos de todo pecado. ¿Cómo es posible que la iglesia se siga viendo pecadora? Aquel que se sigue viendo pecador, Jesús no ha venido a él. Porque dice el Señor que se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aleluya. Para salvar a los que le esperan. Entonces, esperar a Dios, amados hermanos, es sentarse persistentes en humilde silencio, escuchar su voz, escuchar su palabra, velar por sus promesas y revelaciones, escuchar sus mandatos y después obedecerle. Eso es esperar en Dios. Apenas dábamos una enseñanza a mitad de semana de lo que significa verdaderamente tomar decisiones en fe, y les decía que si no entiendes esto, no puedes tomar decisiones en fe. Tomar decisiones en fe es permitirle a Dios que decida por ti. Pedirle opinión a Dios en todas tus cosas, eso no es tomar decisiones en fe. Tomar decisiones en fe es dejar que Él decida, aunque a ti te cause dolor. Padre Santo, Señor, sabes que tengo esta circunstancia, Señor, la pongo en tus manos, Padre. Tienes que ir al bote. No, Señor, Padre, estoy escuchando la voz de Satanás y quítala de mi cabeza. Tienes que pagar por lo que hiciste. Señor, en eso estoy dispuesto, Padre, pero tiene que haber otra manera. No, hijo. Casi Dios le está diciendo, no condeno a las personas por sus errores, pero tampoco voy a estar de acuerdo que no paguen sus consecuencias, porque entonces no sería yo justo. Retribuye el daño, pide perdón. Padre, Señor, no creo que eso venga de ti, porque tú no quieres que este gran siervo del Señor se humille ante David, que es pelusa del evangelio. Entonces quiero decidir yo, pero como lo estoy poniendo en oración, estoy tomando una decisión en fe. No, amado hermano, tomar una decisión en fe es dejar que Dios decida y estar dispuesto a obedecer sobre su decisión. Y ya puse el ejemplo, Abraham, ¿sí? Abraham y Lot. Abraham, conocemos todo Génesis 11 y 12, pero en el capítulo 13 dice que Abraham se acuerda que Dios le dijo que saliera de su parentela y iba a ser una nación grande y lo bendeciría. En el siguiente versículo dice que Abraham toma a su mujer, dice, y todas las ganancias que habían logrado, ya a su sobrino, alguien que compartía su fe. A ver, si yo me pongo en el lugar de Abraham, yo voy a obedecer al Señor considerando que voy a hacer lo que Él me pide,
Ya tengo mi casa, tengo mi esposa, tengo un discípulo, tengo mis ganancias, estoy bien, porque el Señor dice que lo va a bendecir. Y ahí les explico, amados hermanos, la maravillosa y glorioso don de Dios de la multiplicación que habla en Génesis. Se multiplicar, multiplicar. Abraham ya habla de ganancias, pero el Señor todavía dice que lo va a bendecir. Dice, es que hermano, no pienses solamente en lo material, es otro problema de la iglesia. Y también lo ha compartido ya el viernes mi hija Yazar, es otro problema de la iglesia. Si no fuera, entonces, ¿para qué lo menciona? ¿Ok? Pero dice que empezó a haber conflictos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y Abraham dice que esto no llegue a nosotros y mejor vamos a separarnos. Fíjense, Abraham, no, Señor, no dice, Señor, muéstrame a dónde debo de ir, ayúdame a ganarle a mi sobrino. No, dice, a ver, Lot, esto ya no está bien. Si tú fueses a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Abraham estaba dejando que Dios decidiera. Aleluya. Pero veamos la respuesta de Lot. Lot no responde en el espíritu, Lot responde en la carne. ¡Ah, neta! Y empieza a ver. Imagínense que Lot hubiera dicho lo siguiente: amado tío, oremos y que sea el Señor el que nos mande a cada quien a donde Él decida. Eso hubiera sido la respuesta de alguien que estaba al nivel espiritual de Abraham. Pero no, Lot decide por sus ojos. Estamos aprendiendo la diferencia, amados hermanos. ¿Y por qué es el mejor ejemplo? Porque si sigue a Abraham, compartía la fe, pero no estaban en el espíritu. Totalmente. Dirán, hermano, en ese tiempo no había espíritu. Por favor, amada iglesia, ya despierta, estaba Dios con ellos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice que el Señor vino corriendo con cestas de maná. Bajar el maná. No, llovió maná. Obra del Espíritu. No dice que el Señor trajo pipas ahí. Venía encabezando una pipota. Ya llegó el agua. No. El Señor cubrió todas las necesidades de su pueblo a través de acciones del Espíritu. Y demandaba su honra a través de Melquisedec. Aleluya, gloria a Dios. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en relación directa con su creación. Pero para que no te confundas, que te dicen, este pastor está mintiendo porque en ese tiempo no había manifestación del Espíritu. Entonces Dios, o sea, no entiendo, pero sigamos. Amados hermanos, ¿verdad? Debemos entender entonces que solo aquellos que le hacen caso y obedecen reciben salvación eterna. Hebreos 5:9. Hebreos 5:9 dice la palabra del Señor así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Punto, que se acabó. No hay jiribilla, no hay misterio, no hay acertijo, es literal. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, la siguiente venida de nuestro Señor es para traerte salvación eterna. Y si le has recibido en tu corazón, y es donde les explicaba la vez anterior, que es increíble que mucha iglesia ha sido mal enseñada, que seremos perfeccionados cuando Él se manifieste, porque no he entendido que cuando resucitamos juntamente con Él, Él se ha manifestado. Amén. Bien. Romanos 8:25. Ahora, ¿qué demanda también esperar que hable el versículo 4 de los Hechos? Demanda esperanza. Demanda esperanza. Miren, Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. Entonces la iglesia tiene que dedicarse a vivir, no estarse quebrando los dedos por si va a venir o no va a venir.
y más ignorando estas enseñanzas. Y peor del caso, quebrándose los dedos, que por la guerra en Rusia, que por la guerra en tal lado, que por tercera guerra, que por cielos rojos, que por terremotos de no sé cuántos grados, que por granizos del tamaño de una toronja. Por el amor de Dios, iglesia, vive, vive. Porque eso es lo que demanda el Señor. Por eso dice que es un Dios de vivos y no de muertos. Y nosotros sabemos que cuando el Señor se refiere a esos muertos, son a los que todavía insisten en estar en esa condición por delitos y pecados. Cada quien insiste en eso, porque dice, no vine a salvarte para eso. Dice que yo vine ya nada que ver con el pecado, para traerte salvación eterna. Salvación eterna. Bien. Miren, esperamos en Cristo Jesús, amados hermanos, ¿sí? Porque confiamos en esa promesa. Y si ahora la has recibido, debes saber que has recibido salvación eterna. Pero que esa salvación demanda una condición, lo leímos en el versículo anterior: obediencia. Dice, porque he venido a traer salvación eterna a todos aquellos que me obedecen. Entonces, esperar es estar sentado humilde y pacientemente con la esperanza puesta en nuestro Señor, escuchando la voz de Dios, instruyéndonos en su palabra y guardando sus mandamientos. Pero si no estás en esa condición, no has nacido de nuevo. Esa es la realidad. ¿Sí? Esa es la realidad. Y veíamos el lunes, y también lo predicamos hace unos momentos con nuestro hermano Gus: naces de nuevo cuando recibes a Cristo en tu corazón. El acto del bautismo en agua dice la enseñanza que es simplemente una confirmación, ¿verdad?, de un testimonio. Es parte de ese testimonio, es parte de esa manifestación. Aleluya. Y por eso Juan predicaba arrepentimiento. Si no fuese así, ¿por qué era necesario que pasasen por las aguas? O incluso, ¿por qué fue necesario entonces que nuestro Señor Jesucristo fuese pasado por las aguas? Aleluya, gloria a Dios. Bien, bien, amados hermanos. Ahora, veamos qué dice, amados hermanos, lo que yo les decía de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí mismo en Hebreos 5:9, como dice el versículo, amados hermanos, el versículo 10, Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya di una enseñanza respecto a Melquisedec, ¿verdad? Y creo que no hay duda en saber y creer recientemente que era la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Bien, y pueden ver lo que significa Melquisedec y van a ver príncipe de paz. Dice que sin genealogía, ¿verdad? Y es el mismo sacerdote que obra en toda las dinastías del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Bien, y entonces también encontramos aquí en Hechos que dice que fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos, debido a que Jesús, el hombre en su cuerpo humano, fue elevado. Mucha gente cree que Jesús está en el cielo en el cuerpo de un hombre. Sin embargo, las escrituras nos enseñan que Él llena el cielo y la tierra. Entonces, estar en el cielo en calidad de cuerpo de un hombre sería imposible. Amén. Sería imposible para cualquier persona. Esto no es posible, tener tanta grandeza en un cuerpo humano. Sin embargo, amados hermanos, lo que sí debes tener en tu corazón, que por el poder de Dios fue levantado de los muertos, y nuestro Señor Jesucristo, quien fue a sí mismo crucificado, subió al cielo, ¿sí? Y la gloria no debe ser cuestionada por nosotros.
Su gloria no tiene que ser cuestionada por nosotros. Muchos siervos que se creen sabiondos, no, a mí Dios me reveló que no, nuestro Señor sí está así en carne y hueso, porque fuimos igual que Él, era igual que nosotros. No, eso ni siquiera tiene que ser cuestionado por nosotros, la gloria de Dios, porque si no entendemos la gloria del Señor, ¿cómo puedes entender entonces que tu cuerpo fue glorificado juntamente con el de Él? Y porque no entendemos eso y no lo creemos, nos seguimos diciendo pecadores, nos seguimos diciendo indignos, nos seguimos diciendo miserables, nos diciendo, ah, sí, Jacob era un gusano, yo soy menos que un gusano. Si él era nada, yo soy la mitad de nada. Ah, pero es falta de esperar en el Señor, porque estamos viendo que esperar en Él es estar escuchando su palabra y su voz. Y entonces debes saber lo que dice de ti en Apocalipsis 1. Dice que te constituyó rey y sacerdote. Y dice que por el hecho de haberle recibido en tu corazón, te ganaste el derecho de ser llamado hijo, no pecador redimido, no pecador con alitas, no pecador con cláusulas y chances para pecar, no, hijo de Dios. Y si hijo, también heredero y coheredero juntamente con Cristo. Pero ¿cómo juntamente con Cristo si Él no ha venido? Y por no creer eso, vemos el reino de Dios. Entonces nos cuesta trabajo entender lo que representa y significa en tu vida cristiana buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque hemos confundido la enseñanza. La Biblia no dice que Dios sabe de qué tienes necesidad. La Biblia dice que Dios sabe que tienes necesidad de estas cosas. Ay, pastor, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que creamos que Él sabe de qué tenemos necesidad a que creamos que Él sabe lo que necesitas. Es totalmente diferente. Entonces el Señor no termina de llenarte el ojo. Y si no termina de llenarte el ojo y te desesperas, ¿qué pasó, hermano Doroteo? Ya no lo veo en la iglesia. Me estoy dando un tiempo en el Señor. Dándote un tiempo en el Señor. ¿Alguien lo ha encontrado bíblicamente? Donde dice, y David, sabedor de su circunstancia pecaminosa y que le había fallado a Dios, decidió en Cristo Jesús, no, todavía no Cristo, decidió en el Espíritu de Dios darse un tiempo y no hablarle a Dios. El único que pensó así fue una persona inicua llamada Saúl. Fue el único que pensó así. Está bien, dile a Dios que haga lo que quiera, pero que no me avergüence. Fue el único que pensó así. Pero todos los hijos de Dios, en las circunstancias más terribles, se tomaban cada vez más de la mano del Señor. ¿Sí? Dicen, iglesia, sal de tu desierto. No. Dios no te pide que salgas de tu desierto. Dios te dice que camines con Él en tu desierto. No se trata de qué desierto estás, se trata con quién estás. Si a Dios no exhortó a Jesús, ¿verdad? Saliendo del desierto, pues ¿para qué te metiste? ¿Quién te dijo? ¿Ya ves lo que te pasó? Pues andas ahí de Cusco, mira, pues lo buscaste y lo encontraste, el chamuco, cara a cara. No, Jesús caminó hacia donde el Señor le había mostrado y lo mandó al desierto. Y las cosas maravillosas del Señor suceden en el desierto, porque Él lo es todo. Y si Él lo es todo, no importa tu desierto. Lo que importa es que el que Él es todo esté aquí. Eso es lo que importa. Amén. Vamos a continuar. Miren. Entonces entendemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo llegó a tener un cuerpo tan glorioso, ¿verdad? Tan maravilloso, que nosotros no podemos concebirlo, ni siquiera podemos comprenderlo, ¿sí? O simplemente ni siquiera debemos entrometernos en eso. Ni siquiera debería ser cuestión de estudio o de enseñanza.
Dios es Dios. Y cómo Él haya partido y cómo Él regrese. Y por eso es mi insistencia, amados hermanos, siempre que el Señor está corrigiendo el pecado, no falta el pastor que da bien. Pero ánimo, hermanos, Dios te ama. Ay, no se me entristezcan. Dios los quiere retiarto. Pues si no es el amor de Dios el que está en cuestión, por el amor de Dios, no estamos juzgando las condiciones, ni las características, ni la soberanía, ni las grandezas de nuestro Dios. Entonces me imagino en el día del juicio, esté ahí, ay, Doroteo, pero entiendo tus anomalías. No te amé lo suficiente. Ay, a ver, pónganme tache a mí, porque sí, mi hijo se rebeló porque siento que yo no le supe expresar mi amor como él lo merecía. Tienes razón, mi hijo, sí. Ahí yo, o sea, no me imagino el Señor. Nunca creíste cuando te dije que te amé desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú me amaras. Sí, padre, y luego. Pues es que yo entendí la iglesia que yo podía seguir en el tilingui porque tú, como sea, me amas. No, mala enseñanza, mala enseñanza. El Señor no murió en la cruz para proteger delincuentes. Y si bien es cierto, no fue a la cruz porque fuésemos buenos, tampoco fue para que sigamos siendo malos. Y si hay alguna conducta que nos lleve a una conversión legítima, a un verdadero cambio, no es porque Dios te esté probando y no es porque Dios te esté pasando por fuego, es porque estás siendo necio, incluso sobre la propia palabra. Amén. Amados hermanos, la palabra del Señor ni siquiera narra la manera en cómo sucedió esto. Y yo te invito, amada iglesia, que dejes andar de curioso tratando de averiguarlo. El Señor simplemente fue tomado en el cielo por el Padre. Y vuelto a ti a través del Espíritu Santo por propia decisión del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si no entendemos eso, nos va a costar trabajo entender nuestro nuevo nacimiento. Miren, su cuerpo, si quieres tomarlo así o no, lo que sí debes de creer es que Cristo está en el cielo con el Padre y que fue transformado a una condición más gloriosa. Ojo, no quiero que coincidas conmigo, quiero que pienses en esto. Mira, esta condición más gloriosa trasciende mucho más allá de su condición cuando estuvo en la tierra, en la cual no hubo existencia de pecado. ¿Sí? Miren, si nosotros no entendemos esto, ¿cómo podría entonces nuestro cuerpo ser cambiado para ser como el cuerpo de Cristo glorioso y sin pecado? Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Sí? Porque cuando estuvo en la tierra y atendió nuestros sufrimientos, amados hermanos, en todas nuestras experiencias, en todos nuestros aspectos, ¿sí? Lo hizo sin pecado, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, no se podría decir entonces ahora que él pueda tener una condición pecaminosa. Si estando en la tierra estuvo sin pecado, bien, ahora entonces pensemos en la gran osadía de Pablo. Digo, ¿por qué osadía? Porque Pablo osa en llamarse perfecto. Pablo osa en pedir que lo imitemos a él. Y si eso te ha parecido bueno, entonces, amado hermano, tienes conciencia cruzada. Porque si eso
te ha parecido bueno y no lo has creído, entonces para ti lo que Pablo y para mí lo que Pablo declaró debería ser blasfemia en contra del Espíritu. Como un hombre carnal se puede atrever a decir, imítenme. Pero yo sé lo que está pasando por tu mente, pero pastor, pero es que él dijo que lo invitésemos a él como él imitaba a Cristo. Eso trajo descanso, ¿ah? Pues no debe traer descanso, porque entonces, ¿qué está pasando? Entonces debes saber que eres imitador de Cristo y no de Pablo, pero que ahora lo que Pablo estaba trabajando era una enseñanza para que tú, como él, creyeses que lo que Pablo estaba viviendo era legítimo, más allá de cualquier imitación. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu no puede ser imitado. El Espíritu solamente se suelta, vive. Por eso dice que no lo contriptes ni lo entristezcas. El Espíritu no puede ser imitado. Fue la manera en que Pablo nos quería enseñar lo que habíamos recibido. Con fallas, sí. ¿Dónde Pablo nos enseña una falla? En Pedro. Dice que tú, a ver, Pedro, ven para acá. Dice que lo tuvo que confrontar cara a cara porque su conducta era digna de condenación. Y Pedro reorienta su caminar otra vez. Aleluya, gloria a Dios. Por eso el Señor nos demanda ser como niños todo el tiempo, permanentemente corregibles. Aquel que se niega a ser corregido no puede ser como niño y por lo tanto va a naufragar en su fe. Y es ahí la pregunta de Jesús. Dice, a ver, ya les desarrollé todo esto, ya les expliqué todo esto. ¿Hallaré fe cuando vaya? Bien. Analicemos ahora entonces este precepto de que si Jesús hallará fe cuando venga. A ver, pastor, ¿vino o no vino? ¿Hallaré fe cuando vaya? Yo sé que la mayoría recibimos a Jesús por emociones, pero lo debíamos de haber recibido por amén. Amén, aleluya. Por eso la hora y el momento nadie lo sabe, pero Él viene allá la fe para poderse quedar ahí, en ese corazón, en ese cuerpo, en esa vida, en esa existencia. Y es lo que nos explica Pablo cuando dice, y lo que vivo en la carne, no dice lo que vivía, dice lo que vivo en la carne, ahora lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. El pastor se cree muy espiritual y todavía ve el fútbol. ¿Ah? Y por eso nos cuesta trabajo entender tantas enseñanzas del Señor. Todo te es permitido, pero tú tienes que ver de eso que te permites, que está impidiendo la libertad del Espíritu hacia la gloria del Padre conforme a su reino. Pero no puedes hacer ese equilibrio si ni siquiera conoces el reino, porque si no has visto a Cristo, no puedes ver el reino. Y vamos a verlo bíblicamente. Vamos para allá. Miren, Jesús va a regresar de una manera similar. Algunos que están aquí, dice, no probarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ojo. Bien, si fuese como nos lo han platicado todo el tiempo, entonces esta palabra es una mentira, porque todos los que estuvieron ahí ya murieron y no vino la manifestación física de Jesús. Ahí está siendo específico. Dice, vamos a Mateo 16, versículo 27. Ojo, amada iglesia. Mateo 16, versículo 27 y 28. Dice la palabra del Señor.
Mateo 16. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Bien, eso no está en discusión, ¿eh? Eso dice, es una acción particular, Padre e Hijo. Vean lo que dice el 27. Porque el Hijo del Hombre, 28, perdón. Vean cómo dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aleluya, gloria a Dios. Estaba hablando de los que estaban ahí. Entonces esta promesa no se cumplió. Si pensamos como equívocamente hemos pensado, pero en el libro de los Hechos vemos que fue cierto. Vino Jesús a ellos en espíritu y le vieron. Y entonces ellos comenzaron a predicar el reino de los cielos que se les había anunciado estaba cerca. Gloria a Dios. Así que, amado hermano, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, ¿sí? Ya tuviste que haberlo visto cara a cara. Pastor, la Biblia dice que no, entendamos. Espíritu, es espíritu. Por eso dice que los que están en el espíritu solamente pueden percibir las cosas del espíritu. De lo contrario, tuviéramos que creer en las imágenes que nos han presentado como a Jesús o en la cruz. ¿Verdad? Les compartía que tuvimos una experiencia que haciendo la festividad de la Santa Cruz o de la Santa Cena, no solamente hay un santo y sus santos. No hay Santa Cruz, no hay Semana Santa, no hay Santa Muerte, no hay Santa Cena, es la cena del Señor. Y vuelvo, insto, cenaban diario, no cenaban cada mes ni cada 8 días, por eso decía que el ser como Él es diario. Dice, hacer esto en memoria de mí, en lo que vengo, pero todavía estaba físicamente. Posteriormente los apóstoles, amados hermanos, le reciben en el Espíritu como tú y como yo le hemos recibido, y lo que ahora entregamos como partícipes de ese sacrificio es una vida santa, agradable a Dios. Esa es tu cena, esa es tu comunión con el Señor diario. Y si en algún momento, como Pedro, tienes una conducta digna de condenación, acude oportunamente al trono de la gracia. Está abierto 24 horas, 7 días de la semana, 365 días al año. Pero si vas, es porque estás convencido de la necesidad de reorientar tu camino. Aleluya, gloria a Dios. No que estás convencido de seguir pecando. Sí. He escuchado oraciones, Señor, perdona mis pecados, de presentes, pasados y futuros. No, pero no me digas eso. No, o sea, ¿cómo pides perdón por los pecados futuros? Entonces quiere decir que estás predispuesto ¿a qué? A pecar. Ay, no, usted está mal, pastor. Estoy siendo humilde porque reconozco que soy pecador. Está siendo mal enseñado, no está siendo humilde, está siendo mal enseñado. Y no te han enseñado que tú ya no eres un pecador con aureola, ni eres un pecador con alitas, eres un hijo de Dios, el cual te purificó y te santificó y apartó de ti el pecado de una vez y para siempre. ¿Y es tu fe quien debe creer eso o no? Amén. Bien. Híjole. Vamos rápido, amados hermanos. Miren. Por lo tanto, amados hermanos, la venida de nuestro Señor es dentro de nuestros corazones, de cada creyente purificado. Eso ya lo di en una enseñanza anterior. Dios no puede manifestarse en lo que no está dispuesto
a ser purificado. Por eso Juan predicaba arrepentimiento, por eso Jesús predicaba arrepentimiento, por eso Dios al pueblo en el Antiguo Testamento decía, arrepiéntanse, porque Él no puede, ojo, y no por limitación, sino por lo que Él es puro, no puede compartir la casa con la impureza, y por eso demanda que limpiemos la casa. Dice, santifíquense ustedes mismos, ocúpense de su salvación. ¿Cómo te puedes ocupar de algo que no tienes? Pero no, si recibiste a Cristo en tu corazón, tienes tu salvación, ocúpate de ella. Ay, pero qué flojera conectarme a la lectura a las 9:30 de la noche. Ay, el pastor, devocional el martes, devocional el lunes, devocional el miércoles, ¿qué no? Ay, ¿que no entiende que tengo vida? Pues si sigues así, vas a tener muerte y muerte espiritual. Porque ¿sabes dónde se recrea tu espíritu? En la palabra de Dios. Y te pide media hora. Media hora. El domingo, si predico yo, te pide 2. Y mi hermano Gus, que también ya va para allá. Pero en la semana, media hora, 40 minutos. ¿Van a ir al cine hoy? ¿Por qué? No lo habían pensado. Bueno, y si pensaran ir al cine, ¿cuál te gustaría ver? ¿Cuál está de moda? Doctor Strange. Yasmín, ¿cuál te gustaría ir a ver? Gloria a Dios. Se ponen de acuerdo. ¿Ok? Bueno, ahora ambos pregúntense al Espíritu Santo cuál les gustaría ir a ver. Él les va a decir, me acoplo a lo que ustedes quieran ver. Pero regresando, nos conectamos a la lectura. Ya vas a empezar de aguafiestas, espíritu. Ay, también que íbamos. No le dispares combo. Él no tiene problema en acompañarnos a ver Doctor Strange. Pero ¿por qué nosotros tenemos problema de acompañarlo media hora en un devocional? 40 minutos en una lectura bíblica. 2 horas de tu domingo. ¿Por qué nosotros tenemos problema con eso? ¿Por qué no podemos estar de acuerdo con él? Pero ahora imagínate que los 3 nos pusiéramos de acuerdo. Digo 3 en matrimonios. Los que están solteritos en su momento les va a llegar su tortura, perdón, su bendición. Y van a ser 3. Pero mientras, imagínate ponerte de acuerdo con el Espíritu. Ok, nos chutamos el partido de la selección 2 horas, pero después vamos a darle una leída a la palabra, media hora. Ay, pides mucho. El partido por 10 minutos de lectura. Créeme que el Espíritu dice, va, pero cumple. Yo sé que tienes vida, yo sé que trabajas mucho, yo sé que si tú no te paras a trabajar, el mundo se detiene, yo lo sé. ¿Cómo está el Espíritu? Que declaras vivo y que reina. Posiblemente esté apagado, esté contrictado. Llegó el momento de despertarlo. Y aunque no lo creas, tómalo, despiértalo con 10 minutos de lectura. Despiértalo con 5 minutos de oración. Y verás, en verdad, verás cómo, así como esa nube levantó al Señor, esa nube va a empezarte a revelar el reino de los cielos en tu vida. Bien, vamos a Apocalipsis, amados hermanos. 1, del 1 al 7. Ahora, bien, fíjense. La venida de nuestro Señor es en los corazones de los creyentes purificados, que se han decidido a ser limpiados. Pero aquellos que no creen, incluso aquellos que no creen, van a ver al Señor, ¿sí? Pero no lo van a ver antes de que mueran, lo van a ver cuando mueran. Así como lo vieron los diluvianos cuando el Señor descendió. Eso es un cumplimiento de la promesa. Es un misterio cómo lo hizo, cómo sucedió, pero aquí manifiesta que aún los que no creen lo tienen que ver porque es promesa del Señor. Y lo vamos a ver en Apocalipsis, ¿sí?
como todas las naciones, como todos los pueblos, como todas las generaciones. Nadie va a poder decir que no vio al Señor. Dicen, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. 2. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Fíjense, Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ojo, bien atrás cómo habla de que somos testigos del que ha de venir. Ahí está, pastor. Ojo, aquí el 5 comienza y de Jesucristo. Si anteriormente ya lo mencionó como el que ha de venir, ¿por qué en el 5 lo menciona textualmente como él? Interesante. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso hizo. 7. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ese es el 6, perdón. Ahora el 7. ¿Ya sabes qué eres? Un rey, sacerdote. Amén. Que al igual que Jesucristo, estamos en espera de lo que Dios tenga de terminar hoy, mañana, porque nadie sabe, pero sí va a suceder. Porque aún a él lo nombra como testigo de ello. Aleluya. Vean el 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, los de hace 2000 años, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Amado hermano, tú no puedes decir que crees en Jesús si no le has visto. No le puedes ver si no ha venido. Y por lo tanto no puedes percibir el reino. Lo que te estoy diciendo no es fábula. Vamos a verlo bíblicamente. ¿Sí? Marcos 14:62. Y aquí sí, ahí voy a pedir velocidad a mi hermanita para irnos. Son varias citas, pero con esto concluimos. Marcos 14:62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bien, Daniel 7:13, amados hermanos, dice la palabra del Señor así: estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Aleluya. Aleluya. Pastor, no puede ser, porque dice que el que lo vea morirá. El que ha nacido de nuevo ve cara a cara a Jesús manifestado a través de los hechos del Espíritu Santo. Aleluya. Sí. Miren, el Nuevo Testamento está lleno de referencias de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como algo que sucedió en ese momento y no miles de años después. Y no miles de años después. Ojo, ojo. Yo no estoy menospreciando, no estoy diciendo que el Señor no va a tener una siguiente manifestación. No estoy diciendo eso, hermanos. Estoy diciendo que su venida comienza aquí. Aclaro, porque no, ese pastor, ¿qué están haciendo ahí? Lo está engañando. No, 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 no. ¿Qué tiene el Señor después? Ya te dije, dice el Señor, no te toca saberlo. Tú crees que moriste y resucitaste juntamente, por eso dice juntamente conmigo a través del Espíritu. Y ahora por eso puedes entender lo que dice en Corintios, que
que nos volvimos uno solo con Él en el Espíritu. Palabra de Dios. Pero ¿cómo va a creer eso la iglesia? Se sigue creyendo pecadora. Sigue diciendo no puedo, pues ya Dios sabe que no puedes. Por eso vino y tocó la puerta. Hey, José, que no puedes, déjame entrar. Dame el control, dame el timón. ¿Sí? Hey, hijo, yo sé que eres bien habido en tu trabajo. ¿Sí? Sé que eres el mejor doctor, sé que eres la mejor enfermera, sé que eres la mejor tamalera, pero échale 2 chiles menos. Échale 2 chiles menos. Ay, ¿para qué, señor, si ya no vendo? Échale 2 chiles menos. Pues va, señor. ¿Ah? Hermana Leo, ¿tiene tamales? Pues sí, écheme toda la olla. Ay, gloria a Dios. Porque el que espera en Cristo lo oye y le obedece. Aleluya. Pedro, pescador, tira la neta, o sea, no sabía que era Jesús, no sabía que era Jesús. Él escucha al hombre que está ahí parado. ¿Qué hacen? Pues pescando, ¿no ves? Estás viendo y no ves. ¿Y cómo les va? Pues no estás viendo. Boga mar adentro y echa la red a la derecha. Pedro tenía todas para decirle: ¿tú quién eres? Que me vas a enseñar a mí mi oficio. Pero Pedro agarra y dice: a ver, echen la barca, hagan como dice este hombre. Todavía no se había revelado como Jesús. Dice que mientras ellos están obedeciendo, el Señor está preparando la cena. Pastor, no dice eso, eso dice. Eso dice, mientras ellos obedecen, Él ya le estaba preparando de cenar. Dice que cuando ellos salieron, el Señor ya tenía peces y panes. Y que dijo: hey, comparte de tu bendición, échate uno de los que tú sacaste. Dice Pedro: ¿cómo no, Señor? Ahí va. Pero el Señor te está preparando la cena y te pide algo de lo que usted ha sacado y pues si es que si te doy y mi familia qué va a comer, de haber sabido no nazo, pues somos bien duros para darle al Señor de lo que Él te ha permitido pescar. Eso es porque no tenemos visión de reino. Y todo va encauzado a que no hemos recibido su venida. En la semana nos encontramos un niño que parecía tener ceguera de nacimiento. Y decía mi esposa: Dios nos dio el poder. No crean que me bajé y agarré el lodo y escupí mis manos y a ver, ven para acá, chamacos. No, no, pero sí tomé lo que dijo mi esposa. Y pude haberme bajado y decir: mujer, ¿qué has visto con tu hijo? Y la mujer me pudo haber dicho: requiere una operación que demanda 15,000 pesos. Y yo pude haber dicho: ay, no, pues si la tienes difícil, anda, mira, agárrate de la mano de Dios, ve a las iglesias y. O pude haber dicho: Señor, ayúdame a desprenderme de 15,000 pesos y pagar la operación de este muchacho. No le conozco, Señor, pero tú sí, porque tengo ese poder. Porque tengo ese poder. Pero es increíble que la iglesia del Señor todavía quiera resolver todo con lodo y saliva, pero sin santidad. Ayúdame a desprenderme, Padre, de 15,000 pesos. Y si está en tu perfecta voluntad, que esos 15,000, esa deuda se vuelvan 10 o 5. No lo vas a creer, amada iglesia. Pero pasó con la hija de una pastora. Le cobraban 100,000 pesos la operación. El Señor nos reunió con pastores y fuimos a hablar con la pastora. El pastor, le dijimos: pastora, Dios nos ha dado ese poder. Pastor, necesitamos 100,000 pesos. Pastora, no traemos 100,000 pesos. Es más, no sabemos cuánto hay en el sobre. Pero se recogió con gozo y creyendo en el poder del Señor. Y en verdad no sabíamos cuánto iba en el sobre. Solamente convoqué a los pastores que éramos amigos de la pastora. Le dije: hey, ya callitos,
Y no quiero oraciones, quiero efectivo. Callitos, métanle al sobre. ¿Ah? Pues para oraciones tengo una iglesia que ora. Callitos, métanle al sobre. Nunca vimos cuánto era. La pastora testificó que lo que iba en el sobre sobró. Y les aseguro que no eran 150,000 pesos. En conclusión, cuando la pastora en fe tomó esa declaración de poder, fue nuevamente a los médicos. ¿Saben qué? Ya hicimos todo lo posible, no podemos conseguir el dinero. A ver, ¿cuál es el problema? Ya no estaba el médico tratante, estaba otro médico. Pues así, asado. La vamos a operar. Paguen solamente al anestesiólogo. Se paguen solamente al anestesiólogo. Yo voy a operar a tu hija. Aleluya, gloria a Dios. Ese poder que está ahí, porque le recibiste. Porque le recibiste. Amén. Amados hermanos, el rostro de nuestro Señor Jesucristo aparece en tu corazón. El rostro de nuestro Señor Jesucristo aparece en tu corazón. Segunda de Corintios 4:6. Apóyeme, segunda de Corintios 4:6. Ya vamos a terminar, hermanos. Son ahorita ya más pura lectura de citas bíblicas para que creas la palabra que te estoy compartiendo. El rostro de Jesús aparece en tu corazón. Segunda de Corintios 4:6 dice la palabra: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, que significa faz, en la faz de Jesucristo. Lo que iluminó tu corazón debe ser el rostro de Jesús. Aleluya. Si le has recibido, tienes que verle cara a cara a través de los hechos del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18. Yo la leo, hermanita, ya la tengo aquí. Miren, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Muchas veces has leído esta cita. Hoy medítala. Dice, somos transformados. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso hay muy mala enseñanza que dice que seremos transformados cuando Él venga. Entonces, ¿a quién recibiste en tu corazón? Dice, viendo a cara descubierta, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Ay, no, ¿cómo crees? Ay, soy re bonito. Ay, no, pero ¿cómo no? Yo soy una basura. Pues bueno. ¿Verdad? Mateo 5:8. Bienaventurados, aquí lo que les decía, el Señor solamente se puede revelar en corazones purificados. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dice, bienaventurados aquellos, ¿verdad? Que el Señor día con día le esté quitando el cochambre. No, dice, bienaventurados los limpios de corazón, aquellos que reconocen que el Señor limpió su pecado con su sangre preciosa a través del sacrificio de la cruz, porque dice, porque ellos verán a Dios. Ojo, en la gramática podemos decir, amado hermano, está hablando en futuro. Bueno, en la gramática, amados hermanos, hay una conjugación que se llama futuro presente. No me crean, cómprese un libro de gramática, ¿verdad? Van a ver que van a empezar mejor a leer la Biblia. En la gramática así que es complicada. Y hay una conjugación que se llama futuro presente. Y aquí, amados hermanos, no estoy especulando. Estoy hablando por lo que vamos a leer en las siguientes citas. Aquí está hablando en futuro presente. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Sí. Primera de Juan 3:2-3. Fíjense cómo dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ajá. Ahí están las citas para que vayan anotando. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, sí existe, sí está ese versículo en la Biblia,
Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no dice que todo aquel que cree en Él y le ve, dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Tremenda cita, ahorita que estamos viendo todo esto, porque sé que lo has leído bastante, pero no lo habías comprendido como hoy. Hebreos 5:9 ya lo leímos, ¿verdad? Y habiendo sido perfeccionado, Jesús llegó a ser autor y fuente de eterna salvación para todos los que prestan atención y le obedecen, ¿verdad? Bien, amado hermano, esta es la segunda venida de Cristo, la revelación de Él a tu vida a través del poder del Espíritu Santo sobre tu corazón, ¿sí? Una revelación que es personal. Eso también nos va a ayudar a entender el por qué es importante que comprendamos que la salvación es personal, no es cuestión de grupo, no es de que 5 o 10 estén de acuerdo, no, es de aquel que personalmente ve y cree al Señor. Pero ojo, porque también estamos aprendiendo que no crees y lo ves como a ti te pega la gana, sino nos enseña cómo debes verle, cómo debes creerle y cómo debe estar tu corazón para que obre Dios en él. Bien, amado hermano, entonces tienes un corazón preparado para que el Señor entre y sea revelado a través de su palabra y gobierne en ti como tu Señor. Bien, segunda de Pedro 1:19. Dice la palabra del Señor así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Así apóyeme en la pantalla. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Satanás quiso copiar eso llamándose el lucero de la mañana. Vean cómo es el enemigo, cómo está tratando siempre de engañar a los hijos de Dios. ¿Sí? Ahora veamos Apocalipsis 2:26-28, por favor. Apocalipsis 2:26-28. Por eso les decía cómo me encanta el libro de Apocalipsis. Sin embargo, es de los menos trabajados en las congregaciones. Ahora saben por qué. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice la palabra del Señor así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, no dice hasta que le pegue la gana, hasta que reciba su milagrito, no, dice al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Siguiente: y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. 28. Y le daré la estrella de la mañana. La revelación de Jesús en tu vida. ¿Sí? Mateo 24:27 dice: así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre en tu corazón. Así depende si tú estás dispuesto. ¿Sí? Miren, Jesús es resucitado en nosotros para ser nuestro verdadero Señor. Eso lo podemos encontrar, nada más tomen nota de las citas, en Colosenses 2:12, Colosenses 3:1, Efesios 2:5-6 y Romanos 6:13. Híjole, me ganó el tiempo. Miren, sin embargo, amados hermanos, veamos que dice Juan 14:21-24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Por eso no podemos seguir creyendo que seremos perfeccionados hasta que él venga, porque eso es un letargo que tiene al pueblo donde está. El pueblo debe de creer que él ya vino en tu corazón y se ha manifestado en tu vida. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amada iglesia, la venida de nuestro Señor Jesucristo está en el interior de tu corazón. Ahí comienza, en el corazón de cada uno de los creyentes que ha decidido ser purificado por Él. Dios les guarde, amados hermanos. Si Dios nos permite, seguiremos estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero hoy te llevas muchas cosas a meditar. Que el Señor toque tu corazón y te lleve en obediencia a su perfecta voluntad. Bendiciones.